en este gran país que los mexicanos, y ustedes lo saben mejor que yo, tanto amamos tanto a España como ustedes y ustedes también aman a los mexicanos. Juan Francisco, un expresidente te encarceló, fuiste perseguido político por tu espíritu independiente y combativo. ¿Qué experiencia te dejó este acontecimiento? Mira, Carlos, la experiencia más que negativa me resultó positiva, porque en aquellos años pues sí conocían el nombre del Universal en el mundo periodístico por la trayectoria del periódico, conocían que había un director ahí en aquellos años, pues tenía yo 30 y tantos años de director, había llegado a la edad que tengo ahora, y que esa situación fue algo que a mí me sirvió mucho porque el día que sucedieron todos los hechos, yo en la mañana me reuní con todos los corresponsales extranjeros, los invité a desayunar ahí en el periódico, les platiqué que yo sentía que iba a haber alguna embestida por parte del gobierno federal. Ellos estaban ya muy preparados, estaba el representante del New York Times, del Washington Post, de la agencia EFE, de la Associated Press, de la France Press, bueno, todas las agencias de noticias habidas y por haber. En ese momento ellos ya estaban bien sensibilizados. El gobierno cometió un error, que nunca pensó que yo me iba a presentar sin un amparo, sin nada con que me iba a esconder. Ellos pensaron que si yo me escondía, porque el delito que se me quisieron acusar fue de cuestión de un fraude al fisco. Yo sabía que venían un problema muy fuerte, porque ya me habían a mí informado, una de tres: o me iban a meter un muertito en la cajuela de mi coche, me iban a meter un costal de droga en la cajuela de mi coche, o me iban a meter un balazo, o iban a buscar la forma de acusarme de un delito. Bueno, tiempo después, duró un año todo el proceso, tiempo después me llega una carta del secretario de Hacienda ofreciendo disculpas, que porque se habían equivocado en hacer sus cuentas, y me estaban adjuntando a la carta un cheque por 2.850.000 pesos, donde me estaban reembolsando que había pagado yo de más. O sea que el delito que se estaba acusando pues, se cayó por su propio peso. ¿Qué sucedió en ese momento? Que yo, Carlos, nunca agarré odios, rencores, revanchismo, amarguras contra nadie. Si tú le preguntas al expresidente Ernesto Zedillo, te va a decir que su mejor amigo en los medios de comunicación se llama Juan Francisco Ili Ortiz. Si le preguntas al exsecretario de Gobernación, Chaufet, te va a decir exactamente lo mismo. Si lo preguntas a Guillermo Ortiz, te va a decir lo mismo. Lozano Gracia te va a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque yo me reúno permanentemente con ellos. Yo soy creyente, yo soy católico. Dicen que solo Dios perdona, el ser humano olvida. Y yo olvidé ese trance que tuve, pero sí te vuelvo a repetir, creo yo que a mí me fortaleció como hombre, me replanteó muchas cosas como empresario y sobre todo supe quiénes eran mis amigos y quiénes no eran mis amigos. En aquellos años, gentes que pues se dicen no mis amigos, se cruzaban la calle para no saludarme, porque duró un año, vuelvo a repetir el proceso. Inclusive después de un año me hablaba algún político y decía a mi secretaria: oiga Vicky, le dijo al licenciado que lo estuve buscando, que no, oiga licenciado, ¿usted nunca habló? ¿Cómo que no? Yo hablaba cada semana, cada 15 días a ver cómo estaba mi amigo, que no sé qué. Mentiras, ¿no? Porque nunca hablaron. Pero yo eso lo paso por alto, Carlos, porque yo creo que la vida es muy corta para estarla gastando en egoísmos, en venganzas, en cuestiones de tener rencores contra nadie. Yo siempre tengo una frase muy hecha que dice: para construir el futuro hay que olvidar el pasado. Yo olvidé ese tranza que tuve, esa situación que tuve, fue una injusticia del tamaño del mundo. Los que me duelen, que sufrieron mucho, en aquel entonces ya había muerto mi madre, mi padre sufrió muchísimo,
Yo no lo podía ir a ver, él vivía en el Estado de México, yo no lo podía ir a ver porque me salía de la jurisdicción. Mi padre tenía que irme a ver a mí, al Distrito Federal, pero tuve nada más 10 horas en el reclusorio norte, y lo digo con orgullo, sí estuve en la cárcel. Inclusive el director en aquel entonces, Roberto Roch, me habla en la noche del día 12 de septiembre, que fue cuando pasó el problema, y rectifico, no fue 98, fue 96. En ese momento me dice: oye, jefe, pues fíjate que no voy a publicar la foto donde estás detrás de las rejas. ¿Por qué no vas a publicarla? Pues oye, ¿cómo voy a publicar en el periódico donde estás en la cárcel? Dije: mira, Roberto, no te equivoques, todos los periódicos es la nota. Soy el director de un periódico, soy el dueño de un periódico, todos la van a publicar. Tú no vas a tapar el sol con un dedo. Tienes que publicar la foto y en primera plana. Y la foto, ahí está la historia, y puedes ir a la hemeroteca a ver dónde está en primera plana la foto mía detrás de las rejas. Estuve 10 horas, como vuelvo a repetirlo, pero por 10 horas que para mí fue un orgullo, por una injusticia haber estado preso, porque pues no les pareció al gobierno la línea que se estaba llevando, que afortunadamente, Carlos, y se los digo de corazón, en México toda esa situación ya pasó a la historia, ya no va a volver a pasar. A mí en lo personal me vacunaron ya contra todo eso, y creo que a otros compañeros de otros periódicos también los vacunamos, porque yo fui el que pagó los platos rotos. Inclusive recuerdo yo ese día, como a los 2 o 3 días que sucedió este acontecimiento, me fue a ver mi amigo Alejandro Junco, y Alejandro me dijo, el dueño del periódico El Reforma y El Norte de Monterrey, me dice: oye, Juan Francisco, colega, porque así me dice, oye, colega, no te vayas a echar para atrás, porque donde te eches para atrás seguimos nosotros, ya sabemos que en la orden al VAT seguimos nosotros. Entonces le digo, oye, Alejandro, es muy fácil decirme eso, pero ponte en mis guarachitos, ponte en mis zapatos, pues yo soy el que estoy llevando toda la embestida del gobierno, te vamos a apoyar, y lo que sea de cada quien, Carlos. Yo creo que el 90% de la prensa mundial y el 80% de la prensa